Bienvenidos a un nuevo vídeo explicativo para todos aquellos aficionados al ajedrez que desean mejorar su juego. En este caso es el primero de una serie de vídeos acerca de trucos y celadas en la apertura. Vamos a enfocar estos vídeos de manera que no solo aprendamos esa celada, sino que entendamos por qué sucede, que seamos capaces de evitarla y no caer en esas trampas, e incluso que entendiendo los patrones principales que se producen en esas partidas cortas que tienen un desenlace como el que vamos a ver a continuación, podamos usar esos patrones que aprendemos para en situaciones parecidas conseguir victorias rápidas usando ideas similares a las que vamos a aprender a continuación. De manera que lo importante no es solamente memorizar una variante en la apertura, no solamente aprender una trampa que podemos usar, sino ser capaces de entender por qué sucede, en qué situaciones podemos emplearla y, por supuesto, también cómo evitarla. Por lo tanto, vamos a comenzar estudiando en este primer vídeo aquellas celadas que tienen como protagonista la casilla F7, una de las casillas, una no, la casilla más débil al principio de la partida, F7 para las negras y F2 para las blancas. Lo vamos a explicar muy pronto y entenderéis por qué es así. De manera que comienza el vídeo. Vamos a ver partidas históricas como el mate de Legal, uno de los mates que hay que aprender y que es imprescindible. Aprenderemos el mate Pastor, el mate más famoso, pero sobre todo entenderemos por qué se produce y veremos cómo evitarlo. Y espero que este vídeo y los que van a seguir en este canal de YouTube sea de vuestro agrado y os sirva para poder usar estas trampas y estas celadas en vuestras propias partidas. Si os gusta el vídeo, podéis suscribiros a mi canal de YouTube. Y si queréis encontrar más información acerca de cuestiones de la apertura o incluso de medio juego, de finales, de psicología en la competición, podéis visitar mi blog Diario de un entrenador. Simplemente tecleáis en Google Diario de un entrenador ajedrez y seguro que llegáis. Muchas gracias y espero que os sea muy útil. Vamos a comenzar viendo algunos ejemplos de cómo se puede castigar o tratar de crear amenaza contra la casilla F7, si son las blancas las que atacan, o sobre la casilla F2, si son las negras las que atacan. El hecho de que sea tan habitual tratar de crear amenaza en dichas casillas se debe a que al principio de la partida los peones, el peón blanco de F2 y el peón negro de F7 son los peones más débiles que hay cerca del rey. El motivo por el que esto es así lo podemos observar si nos fijamos en que el peón de F7 únicamente está defendido por su rey. Sin embargo, de los tres peones que están cerca del rey, el peón de E7 está defendido por el caballo de G8, por el alfil de F8 o por la dama de D8. El peón de D7 también está bastante protegido por el caballo de B8, por el alfil de D7 y por la dama de D8, además de por su propio rey. Sin embargo, vemos cómo el peón de F7 solo está protegido por su propio rey. Lo mismo ocurre con el peón de F2 por parte de las blancas. El único defensor de dicho peón es su propio rey. Por este motivo, muchos jugadores intentan dar el famoso jaque mate pastor. Ese jaque mate se produce con el avance del peón de E, que permitirá sacar tanto alfil como dama para dirigir con ambas piezas un fuerte ataque contra el peón de F7. Es decir, las siguientes jugadas de las blancas serán en uno u otro orden: alfil C4 apuntando hacia F7 y dama H5 apuntando hacia F7. De esta manera, si las negras no lo impiden, posteriormente las blancas podrían jugar dama por F7, jaque mate. Esa es la idea básica del mate pastor. Hay que decir que, como decía, como apuntaba al principio, se puede jugar en diferentes órdenes, ya que también podría ser que la dama saliera antes que su propio alfil
y posteriormente el alfil se desarrollara hasta C4, presionando, apuntando ambas piezas hacia el punto F7 para culminar la partida con el mate en dicha casilla. También conviene saber que la dama podría venir a F3 en lugar de a H5 y desde esta casilla también puede realizar su ataque contra el peón de F7. Por lo tanto, un posible orden que podríamos encontrar sería comenzar la partida con E4 y si las negras, por ejemplo, respondieran con E5, la manera más habitual de tratar de amenazar el mate pastor consiste en jugar dama H5. De ese modo, no solo se presionará en el punto F7, sino que se crea la amenaza contra el peón de E5. Si las negras, por ejemplo, decidieran protegerlo con la jugada caballo C6, las blancas ya podrían jugar alfil C4 y concentrar alfil y dama contra el peón de F7. Pero claro, hay que decir que el gran problema de comenzar la partida intentando dar el jaque mate pastor es que se saca la dama muy pronto y eso no suele ser muy recomendable. Dentro de los principios generales de la apertura conviene saber que hay que controlar el centro, tratar de ocuparlo con los peones, desarrollar caballos y alfiles lo primero y enrocar cuanto antes. Y normalmente el desarrollo para la dama se deja para un poco más tarde. Aquí vemos en esta posición como si las negras quieren, pueden frenar esa amenaza con G6. Por supuesto no es la única manera para evitar el mate. También podrían jugar dama E7 o dama F6. Lo que ocurre es que esas maneras de defender el punto F7 con la dama tienen el mismo inconveniente que mencionábamos acerca de la jugada de las blancas, dama H5, que supone desarrollar la dama muy pronto. Y normalmente hay que saber que la dama no es bueno desarrollarla tan pronto, puesto que se expone al ataque de las piezas enemigas, que pueden ir desarrollándose mientras crean amenazas contra la dama, y la dama debe ir retirándose, y mientras va retirándose en esa jugada, el bando que va moviendo la dama no puede desarrollar otras piezas, lo que supone que finalmente en muchos casos uno de los bandos estará mejor desarrollado, precisamente el que no ha sacado la dama tan rápida, sino que ha ido atacándola. Quizá la jugada más recomendable en este caso sea G6, puesto que no solamente separa la amenaza del mate, sino que se crea una amenaza concreta contra la dama enemiga. La jugada G6 podría ser posteriormente aprovechada por las negras para desarrollar el alfil por G7, un desarrollo que lleva el nombre de fianchetto. En ajedrez sacar el alfil de este modo, o de este modo, lleva el nombre de fianchetto. Por lo tanto, con G6, con el avance G6, las negras pueden buscarle utilidad a esa jugada desarrollando posteriormente el alfil por G7. Claro que las blancas podrían venir a F3, por supuesto deben de salvar la amenaza contra su dama y mantener el ataque contra F7, pero las negras nuevamente pueden defenderse realizando una jugada útil, es decir, una jugada en la que se desarrollen sus piezas, sobre todo recordad los caballos y los alfiles primero en la apertura, y esa jugada podría ser caballo F6. De ese modo, las inocentes amenazas del blanco se habrían evitado y las negras podrían ahora después jugar con alfil G7 y más tarde el enroque, que ya sabéis, el enroque hay que realizarlo cuanto antes, y la dama en F3 estaría torpe, no solamente le quita la casilla natural al caballo de G1, que es la casilla F3, sino que está expuesta a futuras amenazas de las piezas negras. Un caballo podría venir a D4 a amenazar a la dama, o si las negras en algún momento avanzan su peón de D, el alfil podría venir a G4, ganando tiempos contra la dama enemiga, es decir, obligando a que siga efectuando jugadas que no son de desarrollo, sino meras jugadas defensivas. Por lo tanto, ya sabéis, el punto F7 es la casilla más débil al principio de la partida, F2 para las blancas, por supuesto lo mismo, y por lo tanto hay que estar muy atentos a las posibles amenazas que pueden crearse contra ese punto. Muchos jugadores cuando se inician están muy tentados de realizar el jaque mate pastor, pero como digo, esta jugada tiene el inconveniente
de que se saca la dama muy pronto y eso puede ser aprovechado por el adversario. Solamente aquellos jugadores que no conozcan este mate podrán caer en la trampa y recibir el mate. Pero vamos a ver ahora otros ejemplos sobre la debilidad de la casilla F7. Vamos a ver ahora otros mates, algunas celadas, algunas partidas cortas en las que se trata de aprovechar la debilidad de dicha casilla. Una vez que sabemos que la casilla F2 de las blancas y la casilla F7 de las negras son las casillas más débiles al inicio de la partida, vamos a ver un nuevo ejemplo, aparte del mate pastor que acabamos de ver, vamos a ver, como digo, un nuevo ejemplo donde se puede ver cómo uno de los bandos aprovecha la debilidad de dicha casilla, en este caso será la casilla F2, para realizar un ataque contra ella. Las blancas jugaron E4 en la partida entre Seppel y Leganki del año 1950 disputada en Berlín. Las negras plantearon la defensa francesa, que se caracteriza por jugar E6 ante el avance E4 de las blancas. Las negras planean la ocupación del centro apoyando con su peón de E6 el posterior avance del peón a D5. Las blancas, por supuesto, ocupan el centro con sus dos peones mediante la jugada D4, y tal y como anunciábamos, las negras luchan por el centro con la jugada D5, que de paso plantea la amenaza de capturar el peón de E4, peón que fue inmediatamente defendido por las blancas con la jugada caballo D2. Las negras siguen luchando por el centro y llevan un nuevo peón hacia la lucha de las casillas centrales mediante C5. Tras la captura E por D5 y E por D5, las blancas cambiaron rápidamente en C5, con D por C5. Ahora las negras aprovecharán para capturar desarrollando el alfil hasta C5 y de ese modo atacando el punto F2. Hay que decir que esta última jugada de las blancas D por C5 no es la más exacta. De hecho, en estos casos lo habitual es que las blancas esperen a que las negras jueguen su alfil a E7 o a D6 para entonces cambiar a C5 y de esa manera el alfil llegará también a C5, pero habrá gastado dos jugadas, una desarrollar el alfil a E7 o D6 y otra la captura en C5. Sin embargo, como decimos, en la partida se produjo la captura inmediata en C5 y tras alfil por C5, las negras ya ponen un ojo en la casilla F2. Vemos cómo el alfil apunta a dicha casilla. Ahora llegó el momento en que las blancas cometen un error, la jugada caballo E2, una jugada donde el caballo se sitúa en una casilla algo torpe, donde no permite el desarrollo ni del alfil ni de su propia dama. Hay que decir que en todo caso la jugada caballo F3 suele resultar una mejor opción en estos casos, ya que de esa manera no se interpone a posteriores desarrollos de las piezas blancas, pero en este caso las blancas jugaron caballo E2. Y este es un momento muy importante, puesto que las negras ya tienen una manera de incrementar el ataque contra la casilla F2. Este es un buen momento para que paréis la reproducción del vídeo e intentéis encontrar en vuestra casa cuál es la mejor continuación para las negras. Ya sabéis que la clave está en incrementar la presión sobre dicha casilla, pero ¿cuál es la jugada más exacta de las negras en este momento? Pues bien, vamos a ver la solución. En este momento las negras realizan una jugada prácticamente ganadora, dama B6. De este modo el peón de F2 es atacado de nuevo con la presión a lo largo de esta diagonal, con dama y alfil contra este punto. La amenaza es continuar con alfil por F2 jaque mate, pero observemos que si las blancas, por ejemplo, dejan una casilla de escape hacia el rey de las blancas, después de alfil por F2, rey de 2, las negras darían jaque mate con dama E3. El mismo resultado se produciría en caso de que las blancas dejaran la casilla E2 libre para, moviendo su caballo de E2 para su rey. En ese caso, después de alfil por F2, rey E2, también dama E3 sería jaque mate.
De este modo vemos que las blancas apenas tienen maneras de solucionar el mate. En realidad sí pueden hacerlo, pero eso supondrá la pérdida de material, por ejemplo caballo D4. Pero tras alfil por D4, es cierto, las blancas ya pueden defender el punto F2, incluso dando un jaque, pero bueno, las negras se cubrirían y han ganado una pieza, han ganado un caballo. De manera que tras dama B6, las blancas no pueden encontrar una respuesta satisfactoria con la que defender el punto F2 y por lo tanto en esta partida abandonaron. Una partida que nos sirve para ver la debilidad de nuevo de la casilla F2 y algunos medios, algunos métodos para atacar dicha casilla en caso de que nuestro oponente no juegue correctamente. Y ahora vamos a ver una de las partidas más famosas de la historia del ajedrez, la partida de Legal Saint-Brieuc. En esta partida se produjo un mate famoso que recibiría el nombre del mate de Legal, precisamente mencionando al autor por primera vez de dicho mate. Es muy importante conocerlo porque la disposición final de piezas con las que se alcanza el mate contra la casilla F7 se puede dar, y después veremos algunos ejemplos de esto, en otras posiciones parecidas. De manera que veamos el desarrollo de esta partida que comienza con E4 y tras E5 las blancas juegan caballo F3. Esta es una jugada muy normal en esta posición que puede dar lugar a aperturas como la italiana, la española, la escocesa, la Petrov, algunas de las más famosas aperturas o defensas en el ajedrez. Por supuesto, las blancas realizan una jugada de desarrollo y presionan, atacan el peón de E5. En este caso, las negras decidieron defenderlo con la jugada D6. Ahora las blancas jugaron ya alfil C4. Podemos ver cómo el alfil se sitúa apuntando hacia la casilla que, como estamos insistiendo en este vídeo, es la casilla más débil en la posición de las negras al principio de la partida. Las negras ahora realizan la jugada alfil G4. Hay que decir que siempre que las blancas tengan un alfil apuntando hacia F7 y un caballo de F3 sea clavado con la jugada alfil G4, esto es una clavada ya que se inmoviliza a la pieza de F3 que no puede moverse, puesto que se perdería la dama. A eso en ajedrez se le llama clavada. Pues bien, tras alfil G4 se clava el caballo y normalmente siempre que se produce esta disposición con un alfil atacando F7, insistimos, y un caballo clavado por un alfil en esta posición, se deben de pensar en la posibilidad de realizar algún tipo de truco táctico contra la casilla F7. En este momento el sacrificio directo no vale, porque después de alfil por F7, rey por F7, las blancas no pueden jugar jaque y después capturar el alfil, que sería la trampa típica en estos casos, porque las negras pueden jugar dama por G5. Pero si por ejemplo llegáramos en algún momento a una posición parecida, pongamos que hubiera un caballo N7, ya sí que existiría una trampa típica en estos casos con alfil por F7, rey por F7, caballo G5 jaque y después se recupera la pieza entregada ganando un peón con dama por G4. O incluso otro tipo de combinación que podría existir si el caballo estuviera en E7, la jugada caballo por E5. Después de alfil por D1, las blancas dan jaque mate, puesto que el caballo de E7 entorpece al rey y sería una posición de jaque mate. Claro que, por supuesto, después de caballo por E5, las negras deberían de elegir D por E5, perdón, la dama está en D1, D por E5 y ahora las blancas jugarían dama por G4. Pero estamos poniendo un caso hipotético de una posición que no se ha producido, simplemente lo que quería era que entendierais que estando situado el alfil clavando al caballo y el alfil negro clavando al caballo de F3 y un alfil de C4 apunta
hacia F7, es muy importante pensar en todas las combinaciones que pueden surgir sobre esta casilla. Bueno, en realidad, tras alfil G4 de las negras, las blancas jugaron caballo C3. Una jugada normal de desarrollo, las blancas, ya insistimos, hay que desarrollar primero los caballos y los alfiles y enrocar cuanto antes. Las blancas en este sentido juegan siguiendo esta norma, desarrollando su caballo por C3. Y en este momento, las negras jugaron G6. Y este es el momento donde llega la famosa combinación de legal. En este momento, las blancas juegan para ganar la partida, para llegar a un mate famoso. Pero antes de avanzar, quiero sugeriros que los que no conozcáis este mate, podéis parar la reproducción del vídeo ahora, en este momento, pausarla y tratar de resolverlo en vuestras casas y solamente después continuar viendo el vídeo. Pues bien, vamos a ver la solución, vamos a ver ese mate famoso e histórico que realizó De Legal en esta posición. La primera jugada es caballo por E5. Las blancas sacrifican su dama. Por supuesto, las negras no tienen por qué aceptarlo y de hecho podrían jugar D por E5, que como vamos a ver sería la mejor jugada, pero incluso en este caso las blancas jugarían dama por G4 y habrían ganado un peón. Sin embargo, después de la jugada caballo por E5, donde De Legal inicia esta combinación típica que da lugar a este famosísimo mate, el negro jugó alfil por D1. Todo parece indicar que las negras han ganado la dama y por lo tanto han obtenido ventaja decisiva. Y sin embargo, las blancas en este momento juegan alfil por F7 jaque. El rey negro no tiene otra casilla a la que ir que la casilla E7. Y las blancas dan jaque mate con caballo de 5. A pesar de la dama de ventaja de las negras, el rey de dicho bando recibe mate. Observemos la disposición final de piezas. El alfil de F7 defendido por el caballo de E5 y otro caballo en D5. Esta disposición de piezas es muy importante aprenderla. Y toda la combinación iniciada con caballo por E5 que da lugar al mate de legal y que, como decimos, es un truco típico que se puede realizar al principio de la partida y es muy importante conocerlo, puesto que, como vamos a ver, otros grandes jugadores en la historia han empleado la misma idea. Vamos a verlo. Algunos años más tarde de la partida que acabamos de ver, la partida de legal, concretamente en el año 1900, Pillsbury, uno de los mejores jugadores de la época, usaría la misma combinación en una partida que vamos a ver a continuación, donde Pillsbury con blanca jugó E4 y las negras, Fernández, jugó E5. Tras caballo C3 y caballo C6, como vemos, ambos jugadores desarrollan las piezas rápidamente y Pillsbury realiza el avance F4, llegando a variantes, por lo tanto, del gambito de rey. El gambito de rey, al gambito de rey se llega tras E4, E5, F4 directamente. Es una apertura bastante arriesgada, puesto que se avanza el peón de F y por lo tanto el rey queda algo más desprotegido. Por ejemplo, la diagonal dama H4 E1 podría ser atacada, las piezas negras podrían usar esta diagonal en algún momento para realizar ataques contra el rey. Por eso no se recomienda mover el peón F en una fase temprana de la partida. Pero vamos a ver, como digo, el ejemplo de la partida Pillsbury-Fernández, donde en su tercera jugada las blancas llegan al gambito de rey con la jugada F4, las negras no lo aceptan, aceptarlo habría sido capturar en F4, sino que juegan D6. Tras caballo F3, el negro juega A6, sin duda un error, puesto que como estamos insistiendo en este vídeo, en la apertura
ambos jugadores deben de luchar por desarrollar rápidamente sus piezas, sobre todo los caballos y los alfiles, para de este modo enrocar cuanto antes y llevar al rey a una posición segura. Como estamos viendo, el rey en el centro del tablero está expuesto a diferentes amenazas, y si nuestro rival consigue desarrollarse muy pronto, algo que permite el negro, con tantas jugadas de peón, pues con mucha rapidez podrá crear amenazas. Vemos ya como las blancas juegan alfil C4 y las negras jugaron alfil G4. Tras F por E5, las negras capturan con caballo por E5, lo que permitirá a Pillsbury en esta posición repetir la misma combinación que de legal había realizado años antes. Y esto comienza, como ya podéis imaginaros, tras haber visto el ejemplo anterior, con caballo por E5. Las negras juegan alfil por D1, por supuesto. Si juegan D por E5, las blancas sencillamente juegan dama por G4 y acaban quedando con material de más, con una pieza de más. Así que en lugar de esto, las negras jugaron alfil por D1, lo que nos permite intuir rápidamente que se va a volver a llegar a una disposición de mate parecida o prácticamente idéntica a la que hemos visto en el ejemplo anterior. Las blancas juegan alfil por F7 jaque y después de rey E7, las blancas juegan caballo D5 jaque mate. El rey no puede ir a ninguna casilla, todas están protegidas por las piezas blancas y de este modo se repite de nuevo la combinación de legal. Otra combinación parecida a la que acabamos de ver, tanto de legal como de Pillsbury, se produjo en una partida. La blanca era un jugador llamado Bucle y no se conserva el nombre del jugador que llevaba negras. Es una partida muy antigua, del año 1840, que las blancas inician con la jugada E4. Aquí las negras juegan C5, conocida como la defensa siciliana. Tras caballo F3 y D6 de las negras, las blancas jugaron caballo C3. Vemos como las blancas están siguiendo los principios fundamentales de la apertura, ocupar el centro con los peones y desarrollar las piezas menores lo más rápidamente posible. Además vemos cómo ambos caballos han sido desarrollados apuntando hacia las casillas centrales, lo cual es muy importante en la apertura. Las negras juegan E5 y vemos cómo las negras están retrasando el desarrollo de sus piezas menores y ya han movido 3 peones. Esto no suele ser muy bueno. Las blancas aprovechan para sacar su tercera pieza, mientras que las negras aún solo han movido peones. En este momento las negras ya sí empiezan a preocuparse por su desarrollo y juegan caballo C6, mientras que las blancas avanzan un nuevo peón hacia el centro y con esta jugada permiten el posterior desarrollo del alfil de C1. Tras D3, las negras juegan caballo de G a E7. Hay que decir que esta jugada no es muy buena, puesto que en muchos casos las blancas podrían querer venir con un caballo a G5 para aumentar la presión sobre el punto F7. Además, esta jugada entorpece al desarrollo posterior del alfil de F8. Más adecuada, sin duda, era la jugada alfil E7. De este modo, más tarde podría sacarse el caballo por F6 y enrocar rápidamente. Así que, tras caballo de G a E7, sí que llegamos a una posición donde las negras van a tener bastantes problemas. Las blancas sacan otra de sus piezas con alfil G5 y las negras jugaron alfil G4. Como vemos, ya tenemos que empezar a pensar con blancas en las posibles combinaciones sobre el punto F7. Se da una de las circunstancias importantes, que el alfil apunta hacia F7 y que el caballo de F3 está clavado por el alfil de G4. Sin embargo, todavía no se produce la combinación final, sino que las blancas juegan caballo de 5. Las negras a su vez juegan caballo de 4 y en este momento ya las blancas cuentan con una combinación que les dará una enorme ventaja. Así que podéis parar la reproducción del vídeo ahora e intentáis encontrar cuál es la combinación de las blancas. Las blancas juegan y tienen una importante combinación. Ya sabéis, la clave está en la casilla F7.
Pues bien, nuevamente la jugada caballo por E5, que implica un sacrificio de dama por parte de las blancas, es muy importante en este caso y es la jugada acertada de las blancas. Las negras rápidamente capturan la dama de las blancas, se dejan llevar por la ganancia de material, lo que permite a las blancas dar jaque mate en dos jugadas. Observemos cuál es la idea. Para dar jaque mate, el alfil de C4 debería capturar en F7. Esta es la posición que el blanco quiere alcanzar, pero por supuesto no puede hacerlo, porque su propio caballo, el caballo de D5, le estorba el paso hacia F7. Las blancas podrían querer abrirse paso moviendo el caballo y creando alguna amenaza importante para conseguir llegar hasta F7 con su alfil. Por ejemplo, caballo C7 jaque, pero en este caso esta no sería la jugada correcta, porque después de dama por C7, si las blancas capturan en F7, el rey tendrá una huida, la casilla de 8. Así que las blancas culminan la lucha con una combinación muy eficaz. Caballo F6, obligando a las negras no tienen otra jugada que G por F6, y de este modo las blancas han abierto camino a su alfil hacia la casilla F7, por lo tanto se jugó alfil por F7, que resulta ser jaque mate. De este modo hemos visto algunas combinaciones que tienen como protagonista a la casilla F7. Hemos hablado del mate pastor, hemos hablado del mate de legal y algunos otros jaques mate inspirados en legal. Pero en nuestro siguiente vídeo continuaremos viendo algunas combinaciones, algunas trampas, algunos trucos, algunas celadas típicas que tienen como protagonista a la casilla F7.